camino tomar, si el de la bendición o el de la maldición, el del bien o el del mal, el camino que le va a traer tragedia o el camino que le va a traer producción buena, grata y abundante. El hombre decide por lo malo y comenzó un deterioro en toda la creación. Lo que no se debía deteriorar comenzó a deteriorarse, que fue la salud de la persona. Lo que Dios había hecho para que fuera eterno tuvo final. Y los primeros hombres duraron mucho tiempo. Duraban hasta 950 años, 930, 969 años. La vida de estos hombres, 700, 600, duraron los primeros creados. Hasta que los que hasta ahora, bien cuidaditos y bien sanitos, los 120 años. Los que pasan de 80 ya se consideran que están con ñapa en este planeta. Sin embargo, a pesar de que el hombre falló, Dios siempre se ideó un plan de rescatarlo, de restaurar esa relación perdida. Pero ningún hombre cumplía con la condición que demandaba el cielo, porque el hombre había hecho un pecado, había cometido un pecado de altísima traición. Y la historia bíblica nos cuenta, nos narra, lo profetizado en Génesis 3:15 se materializó en el Nuevo Testamento con el advenimiento de Jesucristo. Dios mismo enviando a su Hijo unigénito, el que habitaba con él desde la eternidad, se hizo hombre y habitó entre nosotros, engendrado por la presencia del Espíritu Santo en el vientre de María, el único hombre creado bajo esta condición. Ni antes ni después de Jesús ha sido formado alguien como Jesús en el vientre de una mujer, por presencia del Espíritu Santo, no por la intervención de un hombre, sino porque Dios, como para él todo es posible, hizo que se concibiera en el óvulo de María un ser viviente, que proféticamente ya tenía nombre, se llamará Jesús, porque Jesús significa Salvador, salvará a su pueblo. Y saben que Jesús fue enviado para rescatar no a uno, no a una familia, no solamente al pueblo de Israel, que fue donde nace, sino a toda la raza humana. Dios ha hecho todo para que el hombre sea salvo, completamente todo. Él mismo se constituyó en hombre y en la condición de hombre muere como un criminal, porque la muerte a la cual fue sometida Jesús solamente eran sentenciados los criminales reconocidos en la sociedad y llevados bajo esa pena, la pena de la crucifixión. Él muere como un criminal y es sepultado como un criminal también, porque lleva el pecado de todos nosotros. Jesús no se hizo pecado pecando, sino que tomando el pecado de toda la raza humana, se hizo pecador. Y bajo esa condición muere el que nunca había cometido falta, el hombre que nunca cometió pecado, el único que cumplió la ley. El único que cumplió la ley. Porque saben que en el principio Dios solamente le advierte una cosa, pero eso único que le advirtió, el hombre lo desobedeció. De este árbol no comas, del fruto de este árbol no comas. De todos los cientos y cientos de árboles que hay puedes comer, solamente de este no. Era para probar si en realidad tenían poder de obedecer. Porque a Dios se le sirve por obediencia. A Dios no le buscamos ni le servimos por obligación, ni por presión, le servimos espontáneamente, voluntariamente, como a Él le agrada. Amén. Voluntariamente recibimos a Cristo, pero el hombre decidió llevar a la cruz a quien no tenía pecado y soltar al criminal, el hombre que había hecho cantidad de fechorías, llamado Barrabás. Prefirieron que soltaran a Barrabás y crucificaran al santo, al sin pecado, a Jesús.
Pero eso era ya un plan de Dios porque era necesario que se derramara sangre de un ser inocente, porque ¿qué derramaban en el Antiguo Testamento? Sangre de un cordero perfecto, un cordero que fuera sin defectos, que no tuviera enfermo, era el que llevaban al sacrificio, como una simbología, como una sombra del sacrificio grande, el auténtico, el original, el propio, que vendría años más tarde, que se llevó a cabo con Jesucristo en el Calvario, amén. La sangre del hombre sin pecado se derramó para nuestra salvación, para nuestra redención, para quitar todo el pecado cometido por nosotros, que nos fue heredado por nuestros primeros padres. Pero que en Jesús se rompe esa maldición y entramos a ser salvos, sanos, libres y prósperos en toda nuestra forma de ser. Amén. Como Dios ha hecho todo para que el hombre sea salvo, ¿por qué no todos son salvos? Porque hay gente que se muere, porque hay gente que pierde la vida y se va a lugares que Dios no hizo para el hombre. Se va al infierno porque rechazaron el regalo que Dios les ha colocado a su alcance, lo han rechazado. Dios ya lo ha hecho todo, Dios hizo su parte y nos toca a nosotros hacer la nuestra, amén. Lo nuestro, ¿qué es? Él hizo lo grande, lo que era imposible para nosotros lo hizo Él, vivir sin pecado y ofrecerse como ofrenda por A nosotros solo nos toca creer, confiar y aceptar, abrir nuestro corazón y decir: Señor, yo recibo a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador, y somos bendecidos con toda bendición espiritual a través de la aceptación con todo nuestro corazón del regalo, del mayor regalo que esta tierra ha recibido: Jesucristo, amén. Jesús, el Hijo de Dios. Pero quiero hablarles en el Salmo 127, porque una vez que nosotros recibimos a Cristo, nos constituimos legalmente en hijos de Dios, teniendo derecho a la herencia que le pertenece a Jesús, también nos pertenece a nosotros, como lo dice Romanos capítulo 8, verso 16, verso 17, nos pertenece, somos herederos y coherederos con Cristo, amén. Entonces, ya como hijos, se nos asigna una responsabilidad, porque el padre tiene responsabilidad en casa, pero el hijo también tiene responsabilidades en casa. Todos en una familia tenemos un rol, una responsabilidad a cumplir. El hijo debe honrar al padre. Aunque el padre no haya sido el mejor padre, Dios nos dice que tenemos que honrarlo. No dice si es bueno o es malo, nos dice: honren a padre y honren a su madre, para que sus días sean alargados y días buenos, amén, para que les vaya bien y sean de larga vida sobre esta tierra, amén. Y a los padres nos dicen: no traten ásperamente a sus hijos, velen por ellos, atiéndanlos, no los maldigan, aunque sean hijos de comportamiento difícil. Nuestra tarea es bendecirlos, y el del hijo, obedecer, amén. Entonces, en eso se glorifica a Dios en la familia, pero no ocurre por un mero decir. Se tienen que hacer cosas para que la bendición de Dios corra en nuestra familia. Hay familias que han nacido o se han levantado de manera disfuncional. Disfuncionales que no se han formado en matrimonio, o si el matrimonio se separaron y la madre se fue por un lado, el padre por otro, los hijos quedaron bajo el cuidado de algún tío, de algún primo o de alguno de los padres. Pero no permaneció la pareja como Dios en un principio quiso que permanecieran. Lo que Dios unió, lo que Dios une, desea que permanezca junto. Pero hay alguien interesado en que eso no funcione, que es el otro reino espiritual, que es el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas le coloca ideas que rompen las ideas de Dios en la mente del hombre, para que haga
lo contrario al propósito, al deseo y al diseño de Dios, al diseño del Señor. Salmo 127, versos 3 y versos 4, dice la palabra: los hijos son un regalo. Digan los padres, amén. Amén. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos, dice el 5, pero dice que son como flechas, son regalos, son recompensa y son como flechas. En la versión 1960, este mismo pasaje, la versión 1960 de la Biblia, dice que herencia de Jehová son los hijos. Aquí dice que son herencia. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Allá nos dice que son regalo, que es una recompensa, que son como flechas. Y aquí nos dice que son una herencia, una buena herencia. Amén. Una herencia buena. No queremos herencias malas. Amén. Porque hay herencias que son malas. Las herencias generacionales, genéticamente, son malas. Personas que han venido sufriendo de alguna patología y la hereda el hijo y la hereda el nieto. Esas no las queremos, esas no las deseamos, esas las rompemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aceptamos son las herencias buenas, las herencias de bendición. Y en este sentido, nosotros como autoridades en la casa, el que es padre o el que recibió a Cristo como Señor y Salvador, porque hay gente que recibe a Cristo y es hijo en una casa, no es el padre, es un hijo, pero a través de ese hijo, a través de esa persona, llega la luz que necesita esa casa para que las tinieblas que todavía gobiernan en la mente y el corazón del resto de la familia pueda ser disipada. Amén. ¿Cómo se disipa? Si esa luz que ahora tiene a Cristo en el corazón se coloca en un lugar alto, porque una luz, cuando hay un lugar oscuro, no se coloca debajo de una silla, debajo de una cama, debajo de algún mueble, se coloca en una parte alta para que alumbre o ilumine el espacio que deseamos. Entonces, esa luz no es que va a llegar como una luciérnaga, solamente que porque recibió a Cristo no habla, ni ora, ni lee la Biblia, sino que viene a la iglesia y va otra vez a la casa. Así no es. Tiene que hacer algo, y ese algo es ponerse de acuerdo con la palabra y con el Espíritu de Dios que ha hecho morar ahora dentro de ti. La palabra de Dios nos dice en Mateo 18:18 que si todo lo que nosotros atemos o que prohibamos aquí en la tierra es atado y es prohibido en el reino espiritual también. Porque lo que nosotros deseamos ver en el mundo físico, primero tenemos que conquistarlo en el mundo espiritual. Porque como les dije al principio, lo espiritual es más real que lo físico, tiene más poder. Hay un reino de tinieblas, sin embargo nosotros pertenecemos al reino de la luz, amén, donde el rey es Jesucristo, es mayor. La luz disipa la tiniebla, se lleva la tiniebla. La luz es más poderosa que la oscuridad, amén. Donde hay oscuridad y alguien enciende una luz, la tiniebla no prevalece, desaparece, se va. Entonces, esa luz que recibió a Cristo, esa persona que ya tiene la luz de Jesús en su corazón, tiene que hacer ciertas instrucciones, cumplir ciertos pasos o instrucciones para desatar las ligaduras de pecado o impiedad, las ligaduras de iniquidad que hay en el resto de la familia. Porque si la persona no lo hace, las tinieblas van a seguir imperando en esa persona. La Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, verso 14, lo que está por allí, verso 13, verso 14. Romanos capítulo 10, dice que todo el que invoque, todo el que declare con todo su corazón
el nombre del Señor será salvo. Amén. Todo el que invoque el nombre de Jesucristo será salvo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero sigue diciendo, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a creer de aquel del cual no han oído? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán con autoridad si no hay quien les envíe? Porque el enviado tiene que ser bajo autoridad. No podemos andar predicando o decir que yo no me someto a nadie aquí y que yo predico a Cristo y ando como el llanero solitario. Aunque el llanero solitario, de aquella película de aquellos años atrás, los que tienen unos añitos más o menos, no andaba solo tampoco, lo llamaban el llanero solitario, pero tenía un compañero, a toro. Ese indio que lo acompañaba para arriba y para abajo. Entonces, hay gente que anda peor que el llanero solitario. No se colocan bajo la autoridad de un apóstol ni un pastor, porque ellos solamente dicen que se colocan bajo la autoridad de Dios. Claro, porque a Dios no lo ves. A Él no le puedes rendir cuenta como te las tiene que rendir a alguien que sí ves. Por eso es que Dios estableció hombres en iglesias, pastores y apóstoles, para que velen por la vida espiritual del rebaño que tienen bajo su autoridad. Dios nos delega autoridad para que la ejerzamos correctamente. Así como el padre de familia tiene autoridad sobre sus hijos, Dios tiene autoridad sobre nosotros. El hijo, para poder crecer y desarrollarse en bendición, tiene que escuchar con atención la instrucción de su papá, la instrucción que el padre le enseña o le da. Pero lo primero que debe hacer un padre o una persona en la guerra espiritual es formar para posteriormente enviar. Nosotros aquí en la iglesia tenemos una visión. ¿Cuál es la visión de la iglesia? La visión de la iglesia está resumida en la escalera del éxito. Y la escalera del éxito es ganar. La base o el primer peldaño es ganar gente para Cristo. Amén. Nos hemos constituido en pescadores de hombres, ganar gente para el reino de los cielos. Y después que los ganemos, después que la gente recibe a Cristo, tiene que ser consolidada o afirmada. Que la gente pueda saber que realmente es hijo de Dios, que ha nacido de nuevo y que necesita tener firmeza en lo que ha declarado, en lo que ha asumido, en lo que ha aceptado como su Señor y como su Salvador. Y posteriormente viene un proceso de formación, porque necesitamos transformar, cambiar la forma de pensar, porque todos llegamos con una forma de pensar equivocada, con pensamientos de mentira, pensamientos contrarios a lo que la palabra de Dios nos enseña, los principios y fundamentos de Dios. Y tiene que ser transformada, tiene que haber un cambio, una reingeniería del pensamiento. Ese pensamiento, esa transformación va a ocurrir en la medida que nosotros nos expongamos a la palabra de Dios. El texto sigue diciendo, el que estamos leyendo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la palabra del Evangelio. Cuán hermosos son los pies de los líderes, de los anfitriones en las células, de los líderes que van cada semana a llevarle una palabra a la comunidad, a la familia donde han sido enviados. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Usted va, los líderes van a las comunidades, se le hace la invitación a la gente para escuchar el más extraordinario mensaje, el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Porque este mensaje, ¿por qué es el mensaje más grande y más extraordinario? Porque tiene trascendencia de lo natural, es de vida eterna. Todo el que parte de este mundo físico con Cristo en el corazón no se pierde, es ganancia, amén. Es ganancia en la presencia de Jesús. Y así como Jesús resucitó, nos ha prometido que nosotros también, ese cuerpo físico que en un tiempo dejará de existir, también resucitará para vivir eternamente con Él. Porque Jesús resucitó ¿hace cuánto? Hace aproximadamente 2000 años. Pero ese cuerpo que resucitó está inalterable.
no cambia. El mismo Jesús que resucitó hace 2000 años está igual de joven, igual de bendecido, como lo estaremos nosotros también, amén. Y espiritualmente bien, porque dice que mientras el físico se deteriora, el espiritual se renueva de día en día. Pero muchos no creen, pero el que muchos no crean, no quiere decir que vamos a menguar o vamos a desmayar. Tenemos que seguir llevando el mensaje porque otros sí van a creer, muchos sí van a creer. Así que la fe, ¿por qué van a creer? Por lo que dice el 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mientras la persona escucha palabra, ¿y dónde va a escuchar palabra? En la célula escucha palabra. ¿Dónde va a escuchar palabra? En la iglesia escucha palabra. ¿Dónde va a escuchar palabra? En las redes sociales, por YouTube, usted puede buscar Ministerio C2 y vuelve a escuchar palabra. Y otros maestros de testimonio en la palabra, usted también se nutre a través de toda la alternativa y bendición que tenemos hoy por el avance tecnológico a nuestra disposición. Pero hay que hacer la parte que nos corresponde. La parte que nos corresponde a nosotros, por ejemplo, mi mamá hizo lo correspondiente cuando yo recibí a Cristo. Nos instruyó a nosotros en el camino de la palabra. Dichosos los que han tenido padres que han tomado la palabra como una revelación para transmitirla a su siguiente generación. Y mi mamá siempre, antes de acostarse, nos colocaba en la cama alrededor de ella, como una gallina, los pollitos alrededor de ella, y nos comenzaba a contar desde Génesis las historias. Orábamos y nos acostumbró a la palabra de Dios. Y el Señor dice en el libro de Proverbios 22, verso 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Mi mamá nos enseñó con el ejemplo para posteriormente enviarnos fuera de casa bajo la bendición de Dios. Pero el papá tiene que influenciar sobre el hijo. El papá tiene que influenciar, los padres tienen que influenciar sobre el hijo para poderlos enviar correctamente. Amén. Así como el Padre envió a Jesús, nosotros tenemos que enviar a nuestros hijos, pero tenemos que cumplir lo que nos corresponde a nosotros, estimular que nuestros hijos estudien. ¿Quién lo tiene que hacer? El papá, la mamá. Estudiar es necesario. ¿Saben qué? Mi papá, aunque él no estudió, él me estimulaba a estudiar, porque él sabía que si estudiaba me iba a ir mejor. Y como nunca me quedó materia, siempre era como un reto. Nunca me puede quedar una materia porque entonces deshonraría la palabra que me dice mi papá siempre a finales de año. Y me presentaba ante mis padrinos y las madrinas que existían allí, como una recompensa. Yo no logré lo que mi hijo sí está logrando. Estaba contento por lo que le estaba produciendo su hijo. Lo que hacía era estudiar, pero eso me estimulaba a ser el mejor, me estimulaba a estudiar cada día más. Jamás, y cuando veía que una materia me estaba causando problemas, me estresaba y me afanaba para que eso no sucediera. Buscaba personas que dominaran esa materia para agradar el corazón de mi papá. Pero el papá tiene que estimular al muchacho que estudie o trabaje, porque hay muchachos que a veces se obstinan. Y como dijo un vecino a uno de sus hijos, de 10 muchachos que tuvo, de 10 muchachos, todos estudiaron, todos fueron profesionales. Solamente uno dijo que no le gustaba el estudio, que él no servía para eso. Le dijo, bueno, aquí vago no voy a tener, usted se me va a trabajar. Así que lo levantaba siempre, ve a ver qué va a buscar por allí. Como usted no tiene que ofrecer, haga lo que sea, agarre una pala, agarre un pico, póngase de obrero, barra, agarre una escoba, pero algo hace, pero aquí en la casa no. Vago no. Y el muchacho se fue, empezó a trabajar como albañil, con una pala, batiendo arena y cemento. Fue aprendiendo, y se hizo maestro de obra. Hoy el hombre es un tremendo maestro de obra. Agarra contratos, es el que gana más que el resto de los albañiles o contratados allí. Hizo las cosas bien porque hubo un padre
que no lo dejó en la cama, no lo dejó en el cuarto. Dijo, si va a salir de aquí, o va a salir estudiante o un profesional, o va a salir un buen trabajador. Pero hijos vagos y ociosos no voy a tener aquí en mi casa. Porque la ociosidad es taller del diablo. Porque hay tanta gente en delincuencia. Porque la mente anda ociosa y el ocioso se une con otros ociosos. La mente ociosa, eso se atrae, los espíritus se atraen. ¿Por qué la gente viene a la iglesia? Porque tienen un espíritu de fe que los atrae, la fe en Jesucristo. La fe se frota. Cuando usted está falto de fe, es porque o está dejando de asistir a la iglesia, o no está yendo a la célula, no está escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene fe. Tiene fe, y la fe se frota. Cuando usted se une a gente de fe, eso se le transmite a usted también. Pero el ocioso transmite también la ociosidad a otro. Y es por eso que vemos hijos haciendo cosas malas, hijos que tienen penalización porque han violado leyes, porque no salieron bien enviados, porque hay algo que falló en casa, falló alguien que los estimulara, falló la palabra de Dios en casa. Pero qué bueno que Dios llega a nuestras vidas en la etapa que estemos. Dios en su misericordia nos toma a unos desde pequeños, qué grato es esto, a otros a edad joven, pero a otros los toma en edad adulta. A la edad que nos tome, su gracia nos bendice, amén. Y cuando la palabra de Dios llega, aprópiese de ella y comience a trabajar con ella. La palabra de Dios no es para tenerla solamente en la mente, es para llevarla y asentarla en nuestro espíritu hasta que se nos revele que Dios es nuestro sanador, amén. Cuando la palabra de Dios se revela que que Él es el sanador, no hay célula cancerígena que se sostenga en el cuerpo, desaparece, amén. No hay enfermedad que se sostenga en el cuerpo de una persona, porque Jesús llevó la enfermedad en su cuerpo para que nosotros estemos sanos. Tenemos que estimular a nuestros hijos para enviarlos a estudiar, para enviarlos a trabajar, porque es trabajando que se gana el dinero, no es robando que se gana el dinero, no es en delincuencia que se gana el dinero, es trabajando de manera lícita, de forma honesta. Y tenemos que decirle a nuestros muchachos que al salir de casa o mientras estén solteros, no tengan relaciones prematrimoniales. No tengan relaciones antes del matrimonio, que nuestros muchachos salgan de casa bajo el vínculo del matrimonio, bajo la bendición de Dios. Amén. No debería salir de casa bajo relación libre. Voy a vivir con fulano, sin la bendición de Dios, sin matrimonio, sin casarse. Así no van a salir nuestros hijos. Amén. Amén. Así no van a salir nuestros hijos. Van a salir bajo la bendición de Dios en matrimonio. Amén. No los va a absorber el espíritu presente en el mundo sin Dios, sin respeto a la palabra. Van a salir bajo la convicción de la palabra de Dios que han recibido en sus casas. No van a tener noviazgos con derecho, como lo llaman algunos. Es un noviazgo como, con derecho o sin derecho. Ahora lo llaman así, noviazgo con derecho si te acuestas con la novia. Y es noviazgo bajo la santidad de Dios. Amén. Noviazgo bajo la santidad de Dios, bajo el temor de Dios, bajo el respeto de Dios en el corazón de los muchachos. Bueno, gracias a Dios, como se les ha enseñado desde un principio, ya de mis lomos, de los lomos de mi esposa y mío, han salido dos de nuestras hijas, bajo la bendición matrimonial, amén. Como deben salir todos, bajo la bendición matrimonial, porque el matrimonio es para formar familias bendecidas, y donde hay familias bendecidas hay una sociedad bendecida, y una sociedad bendecida es un país bajo la bendición de Dios también, porque la base de la sociedad, dice, es la familia, amén. La base de nuestra sociedad está fundamentada en familias, y familias que estén bajo los principios de Dios son familias bendecidas por Él, amén. Pero la palabra que le enseña el padre en la casa al hijo tiene que ser coherente, tiene que ir en relación con lo que le dice,
Amén. Tiene que ir en relación con lo que dice. Si el papá le dice, hijo, mentir es no es bueno. Mentir es ponerte de acuerdo con el diablo, porque el padre es el padre, es la fuente de la mentira. La fuente de la mentira es Satanás. Entonces, si tú te pones a mentir y me dices mentira, te estás poniendo de acuerdo con el otro reino. Y nosotros tenemos que caminar en el reino de la luz, transparente, en transparencia. Es la verdad. Pero si alguien llega a casa y el hijo va y papá, está fulano de estar allí buscándote, y le dice, dile que no estoy, dígale que no estoy, que su papá salió y no se encuentra aquí. Entonces, una cosa es la que enseña, pero el hijo lo que le queda es el ejemplo que ve del papá. Entonces tenemos que ser coherentes, la enseñanza con el ejemplo, amén. La enseñanza con el ejemplo. Ayer me dio, ¿cómo decir? Coraje será, o ver un niñito, porque en el Día del Niño ayer tenían como el preámbulo en algunos comercios, adornándolos para el día de hoy. Entonces, en una mesa, me fui a comer una hamburguesita con mi esposa, y en una mesa vecina estaban unas mujeres, mientras los hijos estaban en un parquecito. Y cuando el niño llega, un niñito como de 5 años, ellas están tomando cerveza y le dice, hijo, ¿quiere cerveza? Y el muchachito le dice, no, mamá, no quiero cerveza, me refresco. El refresco es dulce, se amarga. Y se va. Viene el muchachito otra vez sudado y insistiéndole al niño de 5 años, toma cerveza. ¿Saben que mi papá por años fue muy tomador? Tenía el vicio del licor. Pero a pesar de que mi papá tenía el vicio del licor, nunca me ofreció a mí un brindis de licor. Nunca, en todos los años que él tuvo de vicioso, nunca me dijo, ¿te quieres, como dicen aquí, ¿te quieres echar un palo? Así que dicen aquí en Venezuela, échase un palo ahí, compadre. No, nunca me ofreció un trago de ron, un trago de lo que él tomaba. Más bien cuidaba de que no lo hiciera, porque él sabía que no le convenía, no quería que su hijo estuviera en la condición que estaba él, porque él estaba atado a un vicio que lo dominaba. Y no quería que yo cayera en la misma situación que estaba él. Entonces comprendo que mi papá me amaba de verdad, me quería lo mejor para mí. Él sabía que eso no lo podía dejar porque lo tenía atado, no lo quería para mí. Pero no era un ejemplo, él nunca me decía, mira, no tomes, nunca me vio tomando para decirme no tomes. Pero no, si me lo iba a decir sin autoridad, ¿verdad? Porque me lo iba a decir a alguien que todas las semanas estaba tomando. Pero nunca me lo dijo. Pero qué lástima ver padres, madres que a niños le ofrecen licor, ofreciéndoles ron desde temprano. ¿Qué van a formar? ¿Qué es lo que van a levantar? Porque comienzan con licor, pero después se van con algo mayor, con lo que las amistades comparten, con droga, hasta que la salud, la conducta del muchacho se les deteriora. ¿Y qué envían fuera de casa? Oye, envían muchachos a hacer lo malo, enviando muchachos a hacer lo incorrecto. Y cuando nuestros hijos salgan de casa, deben salir para hacer bendición y bendición donde ellos se paren. Amén. En el nombre de Jesucristo. Pero tiene que ser una enseñanza coherente. Y algo importante es la disciplina. Que tiene niños todavía en su casa. Niños llamo yo hasta los 12 años. El niño tiene que disciplinarlo. Porque hoy los psicólogos quieren superar la Biblia. Quieren superar el pensamiento de Dios. El psicólogo le dice al padre cuando va a una consulta si hay algún comportamiento extraño que tiene el hijo, un comportamiento rebelde, pero no le pegue yo, no le levante la mano al muchacho. Más bien tiene que decirle, como una vecina de la casa le dijo a mi mamá, porque mi mamá no tenía hijos, no concebía hijos, los primeros 3 embarazos fue aborto. Después ella hizo un pacto allí, creyó y me pudo concebir a mí, que soy el mayor de su tribu, y los tuvo después seguidos, año, cada año tenía uno, hasta que metió freno y dijo, hasta aquí, 4 ya, 4 es en una multitud. Y esos 4 que
que Dios le permitió, bueno, lo formó. Nos formó en el principio de la palabra, pero también con corrección. Tomó en serio el consejo de la vecina, porque cuando estábamos haciendo berrinche, la vecina decía, pero ¿por qué tú dejas que esos muchachos hagan lo que les da la gana? Ponle respeto, vamos, suénalo, porque si tú no les pegas ahorita, ellos cuando estén grandes te van a pegar a ti. Y mi mamá agarró ese consejo al pie de la letra y nos sonaba cuando estábamos, y ya, pero eso no nos malformó, nos dijo, oye, lo que estamos haciendo es incorrecto. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios capítulo 13, verso 24, Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Si el hijo está con berrinche, si el hijo está con pataleo, si el hijo le está tumbando la casa, porque hay hijos que son así malcriados, y agarran las cosas de la cocina y la tiran al piso, y le agarran los vasos y los tiran, y agarran la silla y la voltean. Digo, ahora, ¿quién es el que marca el orden en esta casa? La versión NTV, en la NTV, dice, quienes no emplean la vara de la disciplina odian a sus hijos. Un padre que crea que esté haciendo lo bueno, deteniendo un castigo que merece un hijo, y ahí dice con vara. Y la vara, me he enterado, mi mamá no se enteró de eso, venden una varita en las librerías, una varillita. Con esa varita es que se le debe corregir al niño pequeño. ¿Dónde se le va a dar con esa varita? En la nalga, no en la cara, no en el abdomen, en la nalga. Bien sonadito allí que le pique. Porque él sabe que si le pica se va a rascar y no lo va a hacer otra vez. Y cuando lo va a hacer sabe que le va a dar otra vez el picor y no le va a gustar hasta que agarra causa. ¿Quién va a saber más? ¿El psicólogo o el creador que hizo el ser humano? Entonces, cuando a mí alguien en la iglesia me dice, no, yo voy a criar a mis hijos y nunca les voy a pegar, bueno, dale gracias a Dios y ora muchísimo para que esos hijos sean hiper mega obedientes en todo. Que toda palabra y todo lo que tú hagas y quieras en casa, los hijos lo hagan. Pero en la generalidad no son así. Necesitan, y cuando estén más grandecitos, cuando ya pasen los 10 años, hay una varita más grandecita, más larga. Hay una varita más larga, 2 sonados también por la nalga. Y los muchachos van a agarrar al mínimo, porque dice, quienes no emplean la vara de la disciplina, odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Amén. Y cierro con esto, Proverbios capítulo 3, verso 12. Proverbios 3, verso 12. Proverbios capítulo 3, verso 12 también nos aconseja Dios a través de su palabra y dice, pues el Señor Dios corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es de su deleite. Así sea un hijo que sea nuestro gran deleite, que nos ha traído una gran alegría, si comete algo indebido, hay que disciplinarlo, amén. Porque el no hacerlo, estamos aumentando o le estamos dando fuerza a esa desviación. Pero si se corrige desde temprano, más tarde nos vamos a comer buenas recompensas, amén. Vamos a comer de buenos regalos. Nuestros hijos no solamente serán regalos, sino que serán recompensas para nosotros como padres. Y cuando salgan de casa, los vamos a enviar como flechas, amén. Flechas que van a dar en el blanco del propósito de Dios. No serán hijos que andarán en tinieblas, no serán hijos que andarán del timbo al tambo, serán hijos que caminen en dirección correcta, porque saldrán bien direccionados de casa, bien enviados en el nombre de Jesús, amén.